Bueno, gente, ¿cómo están? ¿Cómo descansaron? Mucho, ¿no? Bien. Antes que nada les voy a comentar un temita. Del otro lado está Marcela, de Colombia, que está siguiendo el seminario, entre otra gente. Y bueno, está muy agradecido por todos. Solamente pide, no lo pidió, sino que lo dio a manera de sugerencia, si había alguna posibilidad de que cuando hagamos las preguntas ella pueda escuchar. Entonces, estaría bueno porque ella está retroalimentándose con nosotros. Así que por ahí, cuando tengamos una pregunta, pidamos el micro o tengamos la paciencia de llegar el micro y lo ponemos acá pegado, así como hace Ronnie Vargas, que se lo pega acá, no ahí, ahí. Así nos sigue. Así que bueno, un saludo a Marcela, que ayer estuvo muy prendida al seminario y les agradeció a todos el comportamiento. Para vos, Colombia, Bogotá, septiembre vamos a estar por allá, ¿ok? Bueno, ¿pudieron hacer la bitácora? ¿Pudieron anotar algo? ¿Les cayó ficha aunque no hayan podido hacer la bitácora? Dice que, ¿ok? Bueno, perfecto. Sí, bueno, esta parte es muy importante porque un seminario que yo me siente acá y tiro un montón de cosas y no pueda tener el feedback de lo que está sucediendo, por ahí tenemos cosas para canalizar. Y esta primera hora, como ayer fue, vieron que fue bastante intensa, ya el último estábamos un poquito agotados, por eso hicimos el corte. Hoy tenemos ectodermo que acá con Valeria hemos decidido que hemos ampliado un poquito y vamos a dar unos tics nomás. Vamos a especificar un par de cosas más sin querer ser profundo, porque ustedes imagínense que llevamos unas 10 horas de algo que nosotros tardamos 30 horas en explicar y quedan cosas. Entonces, por ahí sé que todos tenemos preguntas, lo podemos hacer. Tanto Valeria, que es mi colega y especialista en la parte biológica, nos puede ayudar y que aprovechemos esto en la estructura, ¿no? Así que después todo lo otro que tengamos que ver, no hay ningún problema, tenés tiempo, lo podemos ver con ella, conmigo, no hay problema. Pero me parece que está bueno esto, ¿no? Que más allá de ver lo que es, allá lo podemos buscar después, vamos a tener comunicación directa por medio de un grupo, así que vamos a poder, ella va a contestar, yo voy a poder contestar, así que no hay problema por eso, ¿eh? ¿Ok? No se desesperen por eso, porque sé que todo el mundo quiere preguntar y quiere saber, pero acá está la parte buena, tienen la base y pueden ir investigando, que eso es bastante interesante para hacer, ¿no? En vez de pedir, como decíamos ayer, este cambio de paradigma de dejar de pedir y empezar a realizar, ya estamos teniendo las herramientas, ¿ok? Allá el Doc quiere comentar algo. ¿Viste cómo lo conozco? El Doc me miró y yo sabía que quería decir algo. Bueno, coincido mucho con las opiniones de que no empiezan las opiniones fichas. Ujú. Eh, y realmente una de las cosas que me movilizó venir acá y empezar este camino es un poco el sentirme, tal cual como vos decías ayer, intelecto, ser Claro, totalmente opuesto. Entonces no puede ser, claro, hay algo que... no está funcionando. Y, y a través de las relaciones con mis hijos, obviamente que el ego reaccionaba permanentemente, negando lo que una criatura, Claro. con toda su inocencia, te transmitían, llegó llegó a ser la verdad. O sea, Ujú. y yo creo que ayer hubo movilizaciones muy fuertes, cosa que yo había enterrado con 5 camionadas de tierra más o Claro, menos, y que nunca me imaginé que iban a florecer. claro. Fíjense como comenta él. Indudablemente, todos los que estamos acá, llegamos acá no pensando que ustedes están respondiendo un mensaje mío, para nada. Nos pusimos de acuerdo en otro lugar, es decir, los inconscientes se ponen de acuerdo y llegamos a este lugar, pero su inconsciente nos está llevando a estos lugares. Y cuando llegamos acá, si yo me permito, me muestran simplemente lo que... Es tan simple como eso que te muestra, ¿no? Y, y bueno, obviamente eso reafirma eh, esa inquietud, que el estar consciente en el aquí y en el ahora Claro, es la forma de vivir. claro. Encontré una nueva forma de referente de vida, Que es el propio mismo, tu propia referencia. que no dependo de nadie, que mi felicidad es una decisión
Claro. y punto. Y que lo demás son percepciones, son errores de percepciones. Total. O sea que me di cuenta que vivía equivocadísimo. Claro, pero como podríamos ser equivocadísimos, pero fíjate que a lo mejor puede ser como combustible, lo puedo ver de otro lado y cambio la percepción, de decir, ¿cómo vos te das cuenta? Mira, a mí lo digo siempre yo. ¿Cómo te das cuenta los extremos? Si yo te digo que soy un tipo que tenía muchos excesos, por ejemplo, en mi vida, cuando era joven. Y yo, ¿cómo pude valorar el equilibrio? Estando en los excesos, estando en la otra punta total, y después vamos haciendo AC. Después venís por acá, y después por acá, y después por acá, y después por acá. Y después de este lugar puedo hacer esto. ¿Sí? Pero no ¿cuál es el contrapunto de lo que tiene que ser? Lo que no es. Por eso cuando decimos, ¿qué soy yo? Y bueno, primero vamos a ver, muchas veces vemos lo que no somos, ¿viste? Ya empezamos por ahí. Así que lo podemos tomar como combustible nomás. Y como punto de referencia. Y es lo que se hablaba acá con una señora psicóloga, que realmente me encanta la psicología. Charlando con mi terapeuta, lo que vos dijiste era un conflicto mío con respecto, como que si te ibas al camino del ser, ¿cómo hacía para seguir haciendo mi profesión? Claro. O sea, que era como un opuesto. Y ella habló del equilibrio y del dinamismo, Claro. del movimiento. ¿Ves? Estar en el aquí y en el ahora, siempre en eje. Y aparte, O sea, fíjate esto, mira. Y yo lo digo, yo por ejemplo fui un tipo que fumó mucho tiempo en mi vida. Y después, cuando me fui a los excesos, dejé de fumar, como 2 o 3 años. Y después, ¿qué dije? ¿Y por qué no puedo fumar ahora? ¿No? Y fumé. Y después, el lugar es este. ¿Y para qué estoy fumando? Y me estoy dando cuenta que es una cuestión de relación. Es un conflicto de mi territorio. ¿Qué está pasando? Y vuelvo a este lugar y de acá veo, claro, mira, me siento amenazado con esto, y salgo y digo, ¿y necesitas ser amenazado? Pero mientras tanto estoy así, o estaba así. y para concluir... ¿Se entiende? Discúlpame. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, no está ni bien ni mal, sino lo que propusimos ayer. Es decir, ¿de dónde me estoy referenciando? No hay ni bueno ni malo, pero me está mostrando algo este ladrillo. Si mi ladrillo me dice, tenés que fumar o por lo que sea, digo, ¿a qué lugar estoy yendo? ¿Qué me está mostrando? Esto es lo que estamos planteando con las lógicas de la perspectiva y de Hammer, ¿no? Sí, te dejo concluir. No, para concluir, sentirme, como coincido, también lo dijeron recién, que tenemos las herramientas necesarias para cambiar nuestras creencias, para sanarnos. Claro. Y lo sentí ayer porque realmente me saqué un mochilón enorme. Muy bueno, qué bueno. Un aplauso al Doc. Muchas gracias por compartirlo, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. ¿Se dieron cuenta ayer cuando hicimos el protocolo con la señorita que nosotros pensamos que no tenemos algo que tenemos? Que es la esencia de lo que hablamos del ser y lo de que pensamos que somos. Una cosa es esto, que esta personalidad, que yo salgo así, me miro y bueno, vos sos Pablo, sos esto, sos lo otro. Pero cuando haces un simple ejercicio dices, yo no puedo hacer esto. Y si hiciéramos esto, bueno, sí puedo. Es la misma persona que dijo que no puedo, no tiene extra nada y ella después simplemente se da cuenta con un pequeño ajuste de percepción de que sí puede. ¿Ok? Entonces, mientras más nos identifiquemos con el qué somos, el qué dirán, a lo que pertenezco, cómo soy, cómo tengo que ser, menos, es decir, más enfrascado voy a estar. Como dijimos ayer de Kierkegaard, ¿no? Si me nombras, me niegas, pero al final, si me das un nombre, también me das forma. ¿Ok? Entonces podemos bascular en esos dos lugares, sabiendo que tengo una identificación propia para ser identificado con los demás, pero que no soy eso. ¿Ok? Y que hay otra referencia que me es más que eso. Entonces todo el título que le pongamos a lo que soy nos limita. Eso lo dice Kierkegaard hace mucho tiempo. Bueno, muchas gracias. ¿Quién más quiere compartir? Aquí. Dame un segundito. Bueno, mi nombre es Ana Lía y yo a través de lo que hice con Rosario pude ver, se me puso al frente lo que muchos me decían y yo no lo quería ver. Bien. Y me di cuenta que lo que mi esposo y mis hijas me decían era lo que yo no quería ver. Bien. Porque los que estaban
provocándome esto eran seres que quiero, que son mis padres. Ajá, Y lo pude ver. bien. Es lo que me daña el hígado, el vaso, la sangre. ¿Y cómo te sentís ahora? Todavía un poco movilizada. ¿Y qué sentís ahora en el cuerpo? No sé, todavía me duele. ¿Y qué parte te duele? Bien. El hígado, todo Y ahí esto. cerré los ojos. Cerré los ojos. ¿Y qué sentís? ¿Qué sentimiento tenés? Bronca. Ira. Y bueno, y si aumentamos la ira, permitila. Está, que salga, vaya por tus brazos, por tu cuerpo. Y ahora decime qué emoción hay atrás de la ira. Miedo, tristeza, asco. Bien. ¿Hacia quién o por qué? Ujú. ¿Y quién te produce eso? Bien. Quiero que lo pongas al frente, que te imagines cómo son, el corte de pelo típico de cada uno, el gesto, incluso hasta el perfume que suelen usar o el tacto de sus manos. ¿Y por qué no le decís todo lo que te hicieron? Decilo para tus adentros si quieres. ¿Ok? Mueve la cabeza cuando hayas concluido. Ok, perfecto. Y si viéramos ahí, ¿qué haríamos con esos padres? ¿Buscaríamos un animal? ¿Le diríamos nosotros? ¿Qué pensás que le haríamos? Bien, y si hubiera un animal por ahí dando vuelta, que estuviera viendo la situación, ¿cuál sería? ¿El león está agazapado o está mirando por arriba de, no sé, supongo de algún... ¿Les grita? Bien, y si el león, que es león biológicamente, ¿qué pensás que le tendría que hacer? Si fuera un animal salvaje y tiene esas personas que le hace eso a esos pequeños niños, ¿qué pensás que un león le haría en la selva? ¿O se los come? ¿Qué haría? Bueno, hacelo. Imagínate cómo ruge, la cara de que ponen a esas personas, cómo se van yendo, ¿ok? Y bajas las manos, ahí, tranquila. Y ahora vamos a un momento con esos papás que te hicieron sentir todo lo que no te habían hecho sentir antes. Si no lo tenés, lo podemos recrear, lo podemos ir imaginando. Me puedo imaginar todo lo que quisiera que me hubieran hecho. Quizás si solamente me abrazaban, le puedo haber puesto que también me besaban y me decían cosas lindas. Incluso que si me daban un regalo pequeño, yo lo puedo aumentar. Me puedo crear mi propia historia. ¿Y dónde estás? ¿Dónde te encontrás? Bien, ¿de qué color son las paredes? Bien, ¿blanca opaca o blanca brillante? Bien. ¿Dónde estás sentado? ¿Mueble de madera? ¿De metal? Bien. ¿De tela? Bien. ¿Y qué está pasando? ¿Qué estás viendo? Bien. ¿Y cómo te sentís? Bien. Bueno, entonces vamos a aumentar eso como si fuese el volumen del televisor, por ejemplo. ¿Tiene más? Quiero que te vayas imaginando cómo es apretar el control de tu televisor y cómo vas viendo los números que va subiendo. 12, 13, 14. ¿A cuánto lo llevamos? ¿26? Dale, empieza. Estamos en 25, 26, ¿por dónde andamos? ¿Y qué tal si hacemos números redondos? Y llegamos a 30. Dale. Perfecto. Y ahora esos 30 de ese momento que te hace sentir de esa forma que tantos esperabas sentirte, ¿qué tal si lo ponemos en un objeto, como si fuese una bandeja, las manos? Ponemos un objeto y le ponemos todos esos 30 de
de lo que has logrado conseguir. ¿Te parece? Perfecto. Listo. ¿Está ahí? Lo ponemos al cuerpo en la parte que te da falta. Muy bien. Y ahí tu cuerpo, cada una de tus células, de tus órganos, de tus extremidades. Toma este recurso que te va a servir para el día en todos los aspectos para toda la semana. 1, 2. Abrimos. Muy bien. Genial. Perfecto. ¿Eh? Bueno, alguna vez se lo suma a la primera, otra vez a la segunda y otra vez a la tercera. No pasa nada. Genial. Llego a 5. Bien. ¿Alguien más? ¿Todo bien? ¿Listo? ¿Querías, vos me habías levantado? ¿Puede ser? No. ¿No? Bien. ¿Allá? A vos te escuchamos la voz. ¿Querés compartir algo? Sergio. Bueno, buenos días. Sergio es mi nombre. Ayer a la mañana me movilizó mucho lo del doblado, el doble y el original. Sentí literalmente que he vivido con un chaleco de creencias así maniatado. Te diste cuenta que estabas jugando y ya el partido estaba mañado y no te dabas cuenta, ¿no? Sí. Me dio un cansancio, un sueño. Cuando salimos a almorzar no tenía ganas de hablar, solo de caminar. Mirando para abajo. Sí, me fui lejos, como para cambiar de centro y despejar. Y después a la tarde, como yo fumo, lo de las adicciones me dio el ojo. Me replanteé y descubrí un montón de conflictos con mi madre, donde, bueno, eso se ha reflejado a lo largo de toda mi vida, y encontré un punto de inflexión ahí de competencia. ¿Con tu padre? Con mi madre. Con tu madre. Sí, sí. Y por eso lo raro. Y bueno, anoche también me fui bastante introspectado y me cayeron un par de fichas de todas mis relaciones que he tenido. Claro, vamos repitiendo. Sí, y en actitud. Y así que en el cuerpo el estómago un poco molesto, dormí pesadísimo. Claro, porque hay gente, si somos muy viscerales lo expresamos por medio del estómago, si somos muy mentales con dolores de cabeza y eso. Y bueno, así que estamos movilizados por todos lados. Perfecto, Sergio. Sin la luz al final del túnel, pero hoy lo vamos a ver porque fíjense cómo fue en común todo. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Fíjense lo que son las cosas, ¿no? Cómo está dando vuelta mamá por acá y todavía no hemos empezado Proyecto Sentido, ¿no? Es que la mami es la mami. Es así. Y tiene lo mejor y tiene lo que lo mejor. Podemos tomar el criterio que no es tan mejor, pero que también es lo que tenía que ser. ¿Ok? Así que, bueno, ¿cómo estamos? ¿Mejor? Hoy vamos a ver el tema de Proyecto Sentido. Vamos a terminar con el tema de relación. Vamos a ver Proyecto Sentido. Vamos a cerrar todas las cosas que se abrieron, todas estas fichas que se cayeron hoy. Hoy lo vamos a terminar al último del taller, porque la idea es del seminario. La idea es de hacer un seminario que nosotros tomemos conciencia, nos demos cuenta de ciertas cosas, pero que al final del seminario yo pueda hacer un cierre o un principio de cierre a ciertos aspectos que quedan abiertos. Es decir, venir acá a ver un montón de cosas y después no poder hacer el cierre, quedaríamos un poco rengo. ¿Okay? Entonces hemos previsto que ver el tema de Proyecto Sentido, que es una parte estructural de la sesión, ¿no? Hay unos pasos que se tienen en una sesión. Uno de ellos son las emociones, otro es decir, gestionar la parte emocional, gestionar la parte del árbol genealógico, gestionar el Proyecto Sentido y en última parte gestionar la parte de la crisis epileptoide en el caso que las enfermedades fueran así lo requirieran. Entonces, en ese entorno nos parece genial que al final del día le demos como un cierre a todas estas cosas que están dando vuelta, que no sabemos qué. Entonces lo vamos a hacer con el protocolo del Proyecto Sentido
y del duelo a estos programas que estamos haciendo conscientes, ¿no? Porque era como que estuvimos acá viéndonos y de pronto hacemos y lo veo. Y una forma de decirle a nuestro inconsciente que hemos visto esto es por medio de unos protocolos. Entonces vamos a hacer unos protocolos que nos van a, de cierta forma, empezar un camino a sacarlos. Hay veces que lo hacemos a la primera, a la segunda, ¿ok? Así que esa es la idea, ¿sí? Esta parte la vamos a tomar. Se dieron cuenta que no hemos profundizado en nada de ninguna de las capas embrionarias, no hemos hablado de órganos, no hemos hablado de enfermedades, pero yo puedo tomar una conciencia simplemente con saber con el tema de la identificación, ¿ok? Bien, pasamos por arriba muchas cosas porque, como les dije, es muy largo y hay temas que no vamos a poder ver del todo. Entonces, en relación, que es el tema que por ahí más nosotros nos damos cuenta, ¿no? Cómo me relaciono con los demás. En este hicimos unos pequeños agregados como para que se hiciera un poquito más extenso, sin, ya les digo, entrar en demasía, porque si empezamos a rascar acá, podemos estar horas, ¿ok? Porque vamos a hablar de las hormonas, cómo funciona nuestro cerebro, ¿ok? Entonces, van a surgir muchas cosas. La idea es estructuralmente comprender cómo funcionamos a nivel relaciones humanas, cómo gestionamos el territorio, cómo gestionamos los conflictos de identidad y los conflictos sexuales, desde una perspectiva, desde nuestro cerebro biológico, no desde la parte de nuestra interpretación. ¿Okay? Cómo gestiona nuestro cerebro ciertos conflictos, ¿sí? Así que, como les digo, sin profundizar mucho, lo vamos a ver, vamos a cerrar, vamos a hacer el break y vamos a empezar con lo que es Proyecto Sentido, que tiene una carga. Ahí me está comentando algo, decime. Marcela. Bueno, ¿se escucha ahí? Sí, se escucha perfecto. Hay un comentario de Marcela. Dime. Pregúntale a Marcela si quiere comentar. Si quiere comentar, Marce, si quieres puedes comentar tu experiencia, ¿eh? Bueno, dice, bueno, realmente fue maravilloso. Sentí que hay muchos ciclos por cerrar, seguir identificando cómo se materializa en mi cuerpo. Particularmente tuve una noche con mucho dolor en todo el cuerpo, la cual aún se mantiene. No sé si estoy con fiebre, pero siento todo mi cuerpo como si me hubiesen golpeado todo el cuerpo. Bien, genial. Como vimos anteriormente, hay el cerebro se da cuenta que ha encontrado la solución a ese conflicto que estaba activo, se relaja, entra en vagotonía y lo que en ese momento el cuerpo es expresar todo lo que no podía expresar en conflicto activo. ¿Ok? Entonces ahí viene cuando vienen nuestros dolores de cuerpo y ahí podemos estar atentos a qué dolores tengo en el cuerpo, qué sintomatología tengo y me voy a poder dar cuenta qué conflicto estoy resolviendo. Si tengo una fiebre, pues quizás o una gripe, estaré haciendo un conflicto de territorio. Y si es a nivel muscular, depende qué músculo, qué zona, qué huesos. ¿Ok? ¿Algo más de Marce? Nada más. Bueno, muchas gracias, Marcela. Perfecto. Bien, vamos a entrar en el tema del cuarto marcador de Hammer. Vamos a hacer un pequeño insight. Te voy a tomar la palabra. Me gustó el insight. Mirta, me gustó tu insight, así que lo voy a tomar. Voy a decir muchas veces insight. ¿Eh? ¿Qué tiene? No, insight para adentro o una introducción. Voy a hacer mucho insight. Estoy inside hoy. Me gustó esa palabra. Como los chicos. ¿Cómo? Sí. Bien. Primer marcador. Vamos a hablar como capa, como marcador, como ustedes quieran. Primera capa embrionaria, endodermo, órganos desde la boca hasta el ano, que gestionan el pedazo, el bocado. ¿Sí? Por tanto, todos mis conflictos van a estar referenciados en la supervivencia. ¿Se acuerdan? Porque es lo que como. Cómo gestiono el aire, cómo gestiono los líquidos, cómo gestiono la reproducción. Porque son conflictos básicos de supervivencia, lo más arcaico. Bien, eso va a estar gestionado por nuestro primer cerebro, el tallo encefálico. ¿Ok? Estamos haciendo un resumen.
Segunda capa embrionaria, posterior, también lo maneja el cerebelo y una parte del tallo. Tenemos los conflictos de protección, los que me atañen a mi persona por medio de las fases, de estas membranas que recubren ciertas partes de nuestros órganos, por ejemplo, pulmón, corazón y vísceras. Es un recubrimiento interno. Fíjense que vamos desde lo más profundo, desde boca hasta el ano, y ya vamos saliendo un pasito más. Lo que recubre eso, la protección. ¿Cómo me protejo yo a nivel interno? Porque recuerden que estamos en una biología, ¿ok? Ahí no podemos contratar un seguro, ¿ok? Nos tenemos que proteger nosotros. ¿Cuál sigue? Me protejo yo y protejo a los demás, ¿sí? Estas dos primeras capas embrionarias tienen la característica de que cuando el conflicto está activo, es decir, cuando estoy pasando por ese tema que no puedo resolver, mi cuerpo lo va a exteriorizar con una ampliación en la función y en el órgano. Es decir, que cuando yo esté en conflicto activo, una parte de mi cuerpo, de acuerdo al conflicto, va a estar haciéndose más grande, pero no voy a tener sintomatología. ¿Ok? Cuando inconscientemente, o conscientemente, pero más de veces inconscientemente, yo resuelvo ese conflicto, en fase de resolución de conflicto, voy a empezar a tener lo que es la exteriorización de los síntomas, los dolores, porque en ese momento tengo que comer todo aquel miembro que está de más, todo aquel órgano que está de más, que anteriormente tenía una función lógica y ahora no. ¿Ok? No. ¿Ok? Primera y segunda. Supervivencia, protección. Vamos bien. Cuando estamos en conflicto activo hay proliferación. Cuando estamos en conflicto, en resolución de conflicto, hay degradación. ¿Está bien ahí? ¿Vamos bien? Y ahora viene la tercera y la cuarta. La tercera y la cuarta en ese caso es lo mismo. Cuando el conflicto está activo, hay decrecimiento de las células o deja de haber emisión de secreciones, es decir, las glándulas dejan de emitir. ¿Ok? Por tanto, hay una degradación y cuando el conflicto se resuelve, aumenta, ¿sí? Para taponar eso que en un momento lo había decrecido. Ahora vamos a ver el conflicto en la tercera capa, me comparo con los demás, porque he salido de la cueva y ahora tengo que medirme con el señor del frente. Pero me tengo que medir entre uno de los términos, en el territorio. Entonces, cuando sale el cerebro, el cuarto cerebro, que es la capa embrionaria del ectodermo, que está, fíjense, que está gestionada por el córtex, nosotros vamos a tener ya otros conflictos. Es decir, ya cubrí mi supervivencia, ya cubrí mi protección, ya puedo defender mi territorio y conseguir mi comida, ya tengo todo. Ahora, ¿qué me queda? ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Sí? ¿Cómo gestiono mi territorio? ¿Cuál es mi identidad? ¿Quién soy, por ejemplo? ¿O de qué soy en el caso de las mujeres? Siempre la mujer pertenece a y el hombre tiene a la mujer. ¿Ok? Esta mujer es mía y la mujer dice soy de, biológicamente. ¿Ok? Bien, fíjense. Los conflictos humanos acá tenemos de sexualidad, de rechazo, de identidad, y de frustración sexual, y después los de identidad, saber a quién pertenezco. Esto es muy importante a nivel relación, ¿ok? Va muy de la mano con la protección. De quién soy, a dónde estoy, cuál es mi lugar, qué función cumplo. Bien, y por último, y esto lo vamos a desarrollar, el territorio, pánico o susto dentro del territorio. Esto es muy interesante porque el territorio, cada uno determina cuál es su territorio. Un hombre puede ser un territorio de una mujer, un trabajo, los hijos, es como yo tomo qué es el territorio. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de territorio, ya estamos hablando de hemisferios cerebrales. Es decir, ya estamos hablando del hemisferio cerebral. ¿Cómo funciona, cómo gestiona el territorio mi neocórtex? ¿Ok? Entonces, para analizar esto, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Que vamos a tener 3 conflictos claves en el territorio. Que es la pérdida, el marcaje y la amenaza. Pérdida,
marcaje y amenaza. ¿Ok? Son los conflictos básicos. Bien. En pérdida. Hay dos formas de vivir lo que es una pérdida de territorio. ¿Ok? Para explicar cómo se gestiona esto, tenemos que entender que aquí, en el cuarto cerebro, tenemos que tener muy en cuenta cómo funcionan las hormonas de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos aquí nuestros dos cerebros. Uno es eminentemente masculino, que es el derecho, y otro es eminentemente femenino, que es el izquierdo. ¿Por qué? Básicamente porque en el hemisferio masculino, en esta parte, tenemos el relé de la parte masculina, de los órganos masculinos. ¿Ok? Y de este lado tenemos un relé que maneja la parte femenina, el cuello uterino. ¿Ok? Entonces nosotros sabemos, Hammer descubre que este cerebro es derecho y que todos los conflictos asociados al hemisferio derecho son conflictos masculinos. Y que todos los conflictos del lado izquierdo son los conflictos femeninos. Por eso sabemos que la tonalidad de un conflicto, es decir, que el origen de un conflicto puede ser de origen femenino o masculino. Y de ahí podemos saber si es mamá o lo que representa mamá, o una mujer o lo que representa papá. ¿Ok? Porque está determinado a nuestro cerebro, es biología. ¿Bien? Hammer hace un gran descubrimiento que es cómo funciona este cerebro. ¿Cómo funciona este cerebro? Esto es muy importante porque a nivel hormonal depende cómo estén mis hormonas en mi cuerpo, yo voy a funcionar de una forma masculina o de una forma femenina, independientemente de si soy hombre o mujer. ¿Está claro esto, no? Es decir, el derecho gestiona la testosterona, el izquierdo gestiona el estrógeno. Ok. Ahora, ¿qué hace el cerebro? El cerebro siempre tiene una función lógica, el cerebro, que es que yo me mantenga con vida. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un cerebro masculino y uno femenino, ¿cuál es la idea? Que yo pueda bascular en uno o en otro de acuerdo a la situación que tenga al frente. Esto se llama la basculación de hemisferio, que es un gran descubrimiento de Hammer, que dice que nosotros podemos bascular de un lado a otro de acuerdo a cómo esté viviendo yo el conflicto, con una cuestión lógica, sobrevivir. A ver, si yo tengo que pelear con alguien que es mucho más que yo, a lo mejor me hace falta estar femenino. Entonces rápidamente mi cerebro de masculino pasa a femenino. Y cuando digo femenino digo a sumisión. Porque el masculino va a la acción. Un hombre que se encuentra en una situación de frustración ataca. Un momento de ataque, ataca, responde. Una mujer que se encuentra en el cerebro femenino, una mujer, reacciona frente a sumisión. ¿Ok? Ataque, sumisión. Pero eso lo tenemos ambos. Entonces yo cuando tengo que pelear físicamente o pelear intelectualmente con alguien, si ese alguien es así, y capaz que me haga falta estar en una modalidad femenina, y entendiendo femenina como sumisión, para que pueda yo sobrevivir, porque es una cuestión lógica. No puedo andar a ser el macho por toda la vida. ¿Se entiende? Y una mujer femenina, una mujer, puede tener una decisión masculina. Pero hay una basculación. Yo basculo de acuerdo a la situación. ¿Ok? Ahora, para que vean esto en la biología, que se habla mucho de... no sé si han podido ver los artículos que hablan de la homosexualidad, de que si los animales lo hacen, no lo hacen, que los humanos... Sacando toda esa discusión, Klaus Sabat comenta el tema de los lobos. Los lobos tienen que cazar en manada. No pueden hacerlo solo, porque necesitan la colaboración. Entonces siempre hay 1 o 2 o 3 líderes, no más. Los líderes son alfa, quiere decir que están con la cola arriba. Esos están con mucha testosterona. Ahora, los demás están en modalidad femenino. Porque imagínense un montón de lobos, todos tratando de competir entre ellos. ¿Qué pasa? Se quedan sin especie. Entonces los otros lobos quedan en femenino e incluso empiezan a tener apareamientos entre ellos porque no pueden, como solución biológica, el clan, porque ¿qué está más importante? ¿Cuál es la primera ley de la biología que había? Primero está el clan, luego la especie, luego el individuo. Entonces, una forma de sublimar es ponerse en neutro, ¿ok? En pad hormonal le va a llamar Hammer, para que
no tenga ni la acción ni la sumisión. Tengo que estar en equilibrio. Y esto lo sabe muy bien la naturaleza. Entonces, ese macho alfa, o esos machos alfa, cuando cae, o le pelean el territorio o muere, automáticamente todos los alfa, todos los beta levantan la cola, pelean entre ellos, determinan quién es el macho y los otros vuelven a bajar. ¿Ok? Hammer, cuando habla de estos comportamientos, dice que es, igual que el de la homosexualidad, que es un resabio que tiene la naturaleza por si faltan hombres. Es decir, está en una polaridad femenina, un hombre, y después pasa a la masculina si es necesario. Lo que hablamos ayer con la mujer zurda y la mujer derecha. ¿Me explico? Entonces, desde ese lado, Sabat explica que es muy lógico lo que plantea Hammer en la cuestión de que tenemos que ir basculando de acuerdo a la situación que yo estoy experimentando. ¿Ok? También se han visto muchos animales que se aparean entre ellos, machos, o habiendo penetración o no. ¿Ok? Porque está en juego esto, ¿no? Primero está la especie. Incluso ustedes se van a dar cuenta que las hienas tienen el miembro femenino, parece masculino. Son mucho más grandes que los hombres, pelean mejor el territorio y cazan mejor. ¿Okay? Entonces es una cuestión de supervivencia. ¿Sí? Es una cuestión de supervivencia. Bien, en esta cuestión de supervivencia que yo voy a ir polarizando, basculando de un lado al otro, pasa cuando yo estoy basculado a un lugar. Que estoy constantemente en una polaridad. Ahí ya tenemos que ver qué está pasando en el otro hemisferio. Pero sin profundizar eso, que ya lo vamos a hacer un poquito más, quiero que comprendan cómo basculan los hemisferios cerebrales. Se llama basculación y cuando están en pat hormonal es cuando no lo hace por una cuestión lógica. No puedo pelear el territorio porque está en juego mi supervivencia. ¿Se entiende? Esto puede pasar mucho a la gente que tiene muchas adicciones muy fuertes cuando están en proceso de limpiaje, que se limpian, de abstinencia y después el posterior tratamiento, porque ha colapsado tanto un hemisferio, el derecho, pasa el femenino y cuando se empieza a curar, empieza a haber un pato hormonal hasta que se pueda equilibrar esos hemisferios y empiecen a actuar. Por eso sabemos que las personas que tienen adicciones muy fuertes al alcohol, a la cocaína, son eminentemente femeninos, porque han colapsado un hemisferio derecho. ¿Y para qué el cerebro pasa al otro hemisferio? Porque imagínense que yo estoy con un conflicto constante en un lado del cerebro, este cerebro está colapsando, ¿qué hace como solución? Colapse en el otro lado. Entonces se pasa al otro lado, entonces el conflicto empieza a pegar en el mismo lugar pero del otro lado. Y le salva la vida. ¿Ok? Entonces nosotros sabemos que cuando hay una cuestión de adicción, sabemos que hay ese hombre que está en polaridad femenina, que habrá tenido una mujer masculina y con todo lo que ello conlleva, no haber protección, peleas, ¿se entiende? También pasa mucho en las mujeres que toman medicamentos, por ejemplo, anticonceptivos, ¿okay? Todo lo que esto pueda llegar a saturar una parte del hemisferio. Pasa también mucho en las mujeres que entran en menopausia. Cuando entra la mujer en menopausia, reduce el estrógeno, aumenta la testosterona, por tanto la mujer se vuelve más masculina. Y el hombre, para pelear el territorio, tiene que tener grasa en la panza. Se pelea con el otro, cuerpo a cuerpo, ¿ok? Entonces por eso la mujer en menopausia empieza a tener grasa en el abdomen que no se puede sacar, porque se ha puesto masculino. Esto nosotros trabajamos, yo trabajo con una doctora, se llama la doctora María Sánchez, que está trabajando con este tema. No sé si han escuchado el chip ese que traen para que la mujer después de la menopausia. Bien, entonces nosotros trabajando eso, primero trabajamos la parte de los conflictos de que tenga la mujer, para que después haga más efecto, esto de lo que le estamos poniendo extra al cuerpo. Porque recuerden que si el cuerpo no está emitiendo algo, tiene una función biológica clara. Y si yo le estoy dando algo que el cuerpo no pida o que no fabrica por sí mismo, hay algo que en primera instancia lo voy a poder poner, pero luego va a tender a no estar. Entonces nosotros vamos a trabajar, la doctora en ese sentido es muy integral. Me dijo, mira Pablo, dice, vamos a empezar a trabajando vos la parte emocional de los conflictos cerebrales, entendiendo que el ectodermo tiene esta cuestión, y yo, luego que esa persona ya está preparada con ese tema, que ha hecho una introspección, que ha visto el funcionamiento, yo voy a poder empezar a trabajar para que lo que yo haga tenga efecto. ¿Okay? No tiene que ver ni uno ni otro, es decir, se puede trabajar en conjunto. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de hemisferios cerebrales femenino y masculino, nos referimos a esto,
¿Hay mujeres que son femeninas? Sí. ¿Hay mujeres que son masculinas? Sí. La mujer zurda trabaja con el hemisferio derecho, es decir, que es masculina. Por eso dijimos que cuando estaba en la cueva entra el predador, la mujer zurda es la que ataca y la mujer derecha es la que se va. ¿Ok? Después están las personas que son ambidiestros, es decir, que por naturaleza, pero ahí ya es otro tema, porque estamos hablando de conflictos en los dos lados porque tienen doble función en cada lado. Por tanto, no vamos a entrar en ese porque es un tema largo. ¿Ok? Pero nos quedemos con esto, que hay una parte derecha, una parte izquierda. Dame un segundito. Una parte derecha, una parte izquierda, que vamos a ir calculando de la necesidad y que yo me voy a poder dar cuenta que está pasando algo en un hemisferio, que mi biología me está mostrando en un hemisferio porque estoy polarizado en el otro. ¿Ok? Adelante, señorita. El rol, o sea, ser masculino o ser femenino, puede estar relacionado al rol que ocupamos como hijos, por ejemplo, con mamá. ¿Cómo es tu nombre? Macarena. Macarena. Perfecto, exactamente. Porque al igual que en la biología, los clanes tienen soluciones biológicas. ¿Ok? Entonces, si en un clan muy masculino, con hombres que han sido muy fuertes, que han sometido a la mujer, la solución biológica de ese clan es que salgan muchas mujeres. ¿Cómo? Exactamente, pero salgan muchas mujeres y los hombres estén afeminados. Es decir, afeminados en el sentido cerebro femenino, ¿ok? Que se entiende esto. ¿Por qué? Porque la interacción es siempre con la mujer, el hombre está visto como un predador. Si la madre piensa que el hombre es un predador, ¿qué va a pensar su hijo que está en conexión? Porque el inconsciente del niño es la expresión de la madre. Van a estar comunicando, entonces lo que piense la madre lo va a pensar el niño. Entonces va a estar con conductas más femeninas, alejando lo masculino, y se va a identificar con lo femenino. Es muy buena la pregunta. ¿Ok? Sí, las dinámicas familiares también determinan, pero siempre por una percepción de mi entorno. Lo que dijimos antes, ¿no? Es decir, como yo veo esto, si mi clan, por ejemplo, hay clanes que no puede haber hombres, entonces las mujeres son todas masculinas, ellas se arreglan todo con sus hijos son en el territorio, los hombres tienen por una necesidad de primera capa, supervivencia, como puede ser la reproducción, pero no con destino a tener hijos, sino como satisfacción sexual, ¿ok? Y van a gestionar su territorio ellas solas, con sus hermanas, con su primo, con sus amigos, con su madre, pero no puede haber hombres. De hecho, a lo mejor los hombres que tienen viven fuera, o viajan mucho, o tienen amantes, cosa que no estén en su territorio. ¿Se entiende? Y ahora yo voy a estornudar. Bien, derecho, efectividad. Ok, ¿se entiende? Muy buena la pregunta. Entonces, por eso es muy importante hablar también del árbol genealógico. ¿Okay? Yo me puedo dar cuenta de esto, pero yo voy al árbol genealógico y yo empiezo a ver una dinámica familiar que me hace entender una lógica de funcionamiento de mi vida. Yo tuve una chica que me dice, ¿qué venís a resolver? Que todos los novios que encuentro viven fuera de Córdoba. Claro, yo decía Chilín, Turumba, Santiago del Estero, Grecia, Holanda, España, y el último era argentino, pero vivía en Francia. Claro, entonces cuando llegamos ahí, y lo que pasaba que el último, el francés, si había venido a vivir acá, ella lo estaba echando. Porque entonces cuando vimos el árbol nos dimos cuenta que los hombres tenían que estar lejos. Entonces ella conscientemente dice, yo quiero tener pareja por un condicionamiento, por lo que sea, pero su biología le decía, no, aquí no, porque hay grabada una impronta emocional en las mujeres del clan, que es lo que vamos a ver hoy, que dice, hija, los hombres son peligrosos para las mujeres. Y esa información que está en la cuarta generación, generalmente, ¿ok?, se la pasa a la tercera, se la pasa a la segunda y se la pasa a la primera. De la misma forma que la primera ameba fue recopilando un montón de información para la supervivencia. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros llegamos a este punto, vemos la parte biológica, vamos al árbol genealógico, y yo puedo determinar esto en el árbol genealógico, yo tengo que ir con esta información al árbol genealógico y decir, bueno, mira, gracias porque esto me permitió estar en ese lugar, porque gracias a este programa de supervivencia contra los hombres yo pude saber muchas generaciones, pero hoy en día me he dado cuenta que los hombres no son un peligro, que yo puedo desarrollarme de otra forma, y vengo a decirte que
lo que vos dijiste en un momento es cierto, esta impronta emocional que vos sufriste es cierto, pero hoy ya no hace falta. Los tiempos han cambiado, hemos evolucionado. Gracias, se va. Y acá automáticamente cambia todo el linaje. Porque la mujer viene a hacer eso, que es lo que vamos a ver en la segunda parte. Viene a cambiar la información. Y el hombre está ahí simplemente como lo que no debe ser para cambiar lo que tiene que ser. Solamente para eso. Y sí, quiere más, quiere menos, pero es así. ¿Ok? Bien, entonces, toda esta introducción para comprender cómo se habla cuando hablamos de territorio. Entonces, los conflictos son, un poquito más atrás, acá, pérdida de territorio. Si yo, por ejemplo, el ejemplo que da Klaus Schwab dice, llego a mi casa, hombre, y encuentro a mi mujer con otro hombre, voy a tener un conflicto de territorio. Ahora, ¿cómo lo voy a vivir? Si ese hombre, yo lo veo y veo que puedo con él, me estoy comparando, ¿no? Es como si estuviera en el territorio. ¿Quién puede más? ¿El diente de sable o yo? En este caso, ese hombre no es un hombre, es un depredador. Está en mi territorio. ¿Ok? Entonces, si yo pienso que puedo contra ese predador, lo que voy a hacer, voy a ulcerar, por ejemplo, algunas partes de mi cuerpo, arterias, para que drene más sangre, para yo tener más energías para competir con ese predador. ¿Ok? Ulceración de la coronera. ¿Me explico? ¿Se entendió la lógica? Yo llego y dice, yo creo que le doy. Está un poquito alto, pero yo creo que si de acá le meto una, se ulcera, más sangre, se contraen los músculos y ahí empezamos el territorio. Puede ser eso o puede ser que yo compita desde otro lugar, ¿no? Siempre estamos hablando de que yo creo que puedo pelearle el territorio. Me quedo en el territorio y viendo quién es. ¿Ok? Ahora está la otra posibilidad de que llego y me encuentro y, por ejemplo, a nivel creencias, o sea, ese hombre, no sé, Klaus Schwab dice, es un ministro, un deportista, alguien que yo veo y que sé que no puedo competir con él. Real o simbólicamente no puedo competir con él. ¿Qué hace el cerebro que está masculino? Cuando tuvo que competir el territorio, ¿cómo estaba el cerebro? ¿En masculino? Ataque. Ahora yo veo y me digo, y me va a ganar si peleamos. Y a lo mejor me hace falta estar femenino. Sumisión y me voy. Y quizás tengo una depresión. Conflictos de territorio. Ligado a la pérdida de territorio. ¿Se entiende la idea? Bastante lógica, ¿no? Podríamos decir que es muy lógico. Bien. Ahora, marcaje de territorio. ¿Cómo marca el territorio el hombre? Con la orina. La mujer no marca territorio. Básicamente porque si la mujer marca el territorio se llena de machos. En la biología no hay hombres y mujeres de uno solo hombre o mujer. Si la mujer puedes tener muchos machos, de hecho es así. La hembra necesita un macho no para que la proteja de los predadores, sino para que la proteja de otro macho que la posea. Por eso la infidelidad siempre se dice que es de origen femenino, porque la mujer, sin entrar en el juicio, la hembra necesita ser protegida. Entonces necesita que alguien la proteja a ella de otro macho, no de un predador. ¿Ok? Entonces el macho marca el territorio con la orina. La hembra, cuando está en el territorio, va al centro del territorio y defeca. ¿Por qué defeca? Ese es su marcaje de territorio. Este es mi lugar. Y en ese lugar, de pasar a ser hembra, pasa a ser mamá. Y empieza a gestionar su territorio con sus cachorros. Esto, llevado a la cultura, pasa con las mujeres y la casa. Una mujer femenina, su territorio es su casa y sus hijos. ¿Ok? Como la mujer no puede marcar el territorio, lo que va a tener son conflictos de desorden en el territorio. Un marido que viene y le acomoda las cosas, les dice cómo hacer, cómo ir, cómo venir, pon esto acá. La mujer va a tener desorden a nivel vejiga. ¿Por qué? Ella no marca el territorio, ella ve que hay un desorden en su territorio. ¿Ok? Entonces ella hace su mundo interno y el macho está custodiando todo lo que sucede afuera porque tiene que custodiarlo de que no venga otro macho y la posea. ¿Ok?
Cuando esa hembra siente que ese macho ya no puede protegerla y por consiguiente ella no puede proteger a su territorio, va a permitir que entre otro macho al territorio y le pelee el territorio al macho que todavía tiene la energía para protegerla. El resultante va a ser que haya otro macho. Ese macho viene, generalmente mata a las crías del anterior macho para que la mujer la hembra tenga una ulceración, aumente los estrógenos, quede alta y él pueda marcarle el territorio a ella, que este es mi territorio. ¿Ok? ¿Se entiende cómo funciona? Esto de la orina y las heces lo vamos a ver, por ejemplo, cuando tenemos un conflicto de territorio leve, cistitis, cistalgia, es leve. Nos tenemos que replantear qué está pasando en el territorio. Luego tenemos de intensidad medio el papiloma y cuando es muy intenso un cáncer de vejiga. ¿Por qué? Básicamente la vejiga es donde reside el líquido que me va a ayudar a marcar el territorio. ¿Se entiende? ¿Bien o no? Ahora, cuando hablamos de amenaza, esto está, se llama Cheglat. ¿No? ¿Está bien Cheglat? Cheglat. Conflicto humano, ¿cómo era? Humano en general ligado al territorio. Cheglat. ¿Sí? El cerebro decodifica los bronquios, la intensidad o la duración del conflicto determina la patología. ¿Ok? Fíjense, si es de baja intensidad, bronquitis o gripe, si es de media intensidad, pulmonía o asma, si es fuerte, cáncer de bronquios. Los conflictos frecuentes son, fíjense, esto es muy que lo tengamos en cuenta, esto sucede cuando estamos hablando de conflictos amenazas en el territorio, conflictos dentro del territorio. Mi territorio puede ser mi trabajo, puede ser mi casa, puede ser mi pareja, puede ser mi hijo. ¿Ok? Entonces todo lo que pasa en ese territorio va a haber una sintomatología para diciendo hay amenaza en el Cheglat. Por ejemplo, el tema del asma es una amenaza de territorio, es una constelación esquizofrénica. ¿Qué quiere decir? Que cerebro izquierdo y cerebro derecho tienen dos impactos en el mismo lugar. Una es de peligro frontal y otro es de amenaza. ¿Ok? Y eso va a hacer que tenga asma. Hay distintos tipos, mucho más extensos. Si cuando aspira o cuando inspira, es mucho más complejo, pero tengamos en cuenta que cuando estamos hablando de asma también tenemos un conflicto de territorio y una constelación esquizofrénica. Por tanto, es una enfermedad esquizofrénica, psiquiátrica. ¿Se entiende? Porque hay una constelación en dos lados. ¿Sí? Pero siempre estamos hablando de ¿qué? De territorio, la gestión del territorio. Porque esta es cuando ya tenemos las cosas, los temas básicos cubiertos, supervisión, protección, tengo que salir a compararme y pelear el territorio. Decime, Maca. Dame con el... Cuando se dan niños, por ejemplo, el asma. Y después del break te lo explico, cuando veamos Proyecto Sentido y para qué se enferman nuestros hijos. Básicamente, ya lo venimos diciendo, los niños hasta los 6 años están en hipnosis. Todo lo que le pase a los hijos es una somatización de los padres, con una función muy clara. Para que el niño viva, el padre tiene que estar bien. Por eso somatiza todos los conflictos del niño. En la solución biológica. Por eso una madre se pone tan bien y tan linda cuando queda embarazada, porque todos los conflictos van a parar al feto. Y ella está libre para cuidarla. ¿Ok? Porque esa es la función biológica. ¿Ok? ¿Qué pasó ahí? Bien, y también con los conflictos del qué dirán. Dentro del territorio, es muy bueno que lo tengan en cuenta eso. ¿Sí? No, perdón, los conflictos en el... habría que preguntarle a tu marido o a los demás. Esa es tu percepción. Vamos a ver qué dirán los otros. Vamos a tener que llamar a Klaus hoy, a Hammer, a decir que acá hay una excepción a la regla. ¿Ok? Bien. Ectodermo. Bueno, los órganos. Ya vimos que fuimos desde el interior al exterior. Sistema desde la boca hasta el ano, todo lo que es la digestión. Después fuimos a proteger esos órganos. Después lo que recubría, que son los músculos. Y ahora viene todo lo que me está en contacto con los demás. Dime. Perfecto. Entonces, piel, cerebro, coronarias, bronquios. Cuando hablamos de coronarias, tenemos venas, arterias. Siempre está ligado a la gestión
a la percepción de las relaciones, porque yo tengo que pelear el territorio, amenaza, es decir, entonces las coronarias se van a ulcerar si necesito más o si necesito menos, ¿ok? Entonces esa gestión lo va a hacer. Puede ser por un lado masculino y por un lado femenino, pero no vamos a entrar en esos detalles que no vamos a llegar. La hipertensión es de tercera. Si la hipertensión es si tenés manos frías o manos calientes, una parte femenina que no deja entrar, y la masculina, que es la calienta, es que está esperando, ¿ok? Entonces lo que hace es la sangre familia. Estos conflictos pasan, por ejemplo, cuando yo quiero, es una cosa contraria, de quiero que se vaya pero no quiero que se vaya. Quiero que se vaya, pero si sé que se va, me va a pasar algo que no quiero, ¿ok? Entonces, por un lado, abro, y por el otro, cierro. Ese es el conflicto de la hipertensión. También está referenciado mucho a la gente que vive muy hacinada y quiere que se vaya, o los conflictos de la gente que se va afuera, porque tiene esto, quiero que se vaya, pero quiero que se quede, ¿no? Entonces, nuestras arterias se abren. Cuando decimos abren es femenino, porque el conocimiento es, si la mujer es por donde entra, abre o cierra. ¿Okay? Entonces, si cierra, tenemos las manos frías; si abre, tenemos más caliente. Menos caliente, estamos referenciados a un conflicto masculino y el otro femenino. ¿Ok? Bien. Controlador corteza cerebral. Bien, activo. Pérdida de tejido, y en resolución de conflicto, para equilibrar, va a rellenar aquello que en otro momento había acabado. ¿Ok? Acá está. Fíjense, el cáncer intraductal, el carcinoma, el cáncer de Laringe, el linfoma de No-Hodgkin, el cáncer de cuello uterino son indicación de resolución de conflicto. Por ejemplo, yo tenía un linfoma de No-Hodgkin, la persona estaba en el extranjero, había hecho todos los proyectos, y de un día para otro vino el jefe y le dijo que en un mes se le vencía el contrato y se tenía que ir. Miedo frontal, pero lo que realmente le jodía a él era el qué dirán. Porque él se había ido con toda su familia, era el primer hijo, es decir, tenía que ser más que el padre. Se había ido, estaba desarrollando todo un trabajo genial, era el más bueno, el más lindo, el más grande, y de repente le dicen, tenés que ir. Y él dice, ¿y ahora cómo hago? ¿Cómo le digo a los otros que todo lo que hice y ahora me tengo que venir? Encima se ve de otro país, con mujer e hijo y todo. ¿Ok? Entonces, en los conflictos, de resolución de conflictos, generalmente podemos tener cánceres. Indica la resolución del conflicto. El error de la percepción es, me falta algo. Porque en la cuarta capa estamos hablando del faltante. Es decir, necesito algo que me complete. ¿Se entiende? Ese es el error de percepción. Dime. No, tercera capa. Lo tenemos ahí, lo vamos a anotar. Y el tema de las tiroides, necesito tiempo. Tiempo, es una cuestión de tiempo y velocidad. Hipertiroidismo y hipotiroidismo, ¿sí? Por más que haga no llegue, o necesito más tiempo para hacerlo. ¿Okay? Tenés que buscar una situación en la cual querías que el tiempo pasara muy rápido o muy lento. Sí, dame un segundo. ¿Es tuyo? Bien. Bien. Se genera un bocio, ¿no? Claro, porque está mostrando una resolución de conflicto. Porque primero se ulceró y después se recuperó. ¿Ok? Entonces, en las tiroides, el tema que tiene que ver es tiempo y velocidad. Tiene que buscar un momento en que necesitó mucho tiempo, o necesitaba que el tiempo pasara rápido, o que el tiempo pasara poco. Por ejemplo, tengo una chica que estaba casada, conoce a otra persona, le gusta mucho esta persona, y al cabo del mes se da cuenta que quiere dejar al marido. Entonces, desde ese momento pasa un año hasta que ella puede decirle al marido que se separa. En todo ese año, ella necesitaba que pasara el tiempo muy rápido. ¿Ok? ¿Bien? Ok, no vamos a profundizar porque después lo podemos ver
con Vale o lo vamos a ver. Lo que quiero que comprendamos que yo puedo darme cuenta de acuerdo a las capas embrionarias, dónde me estoy posicionando. ¿Bien? Ok, fíjense. Dime. Perfecto, gracias. Terminamos con esto y... Como dijimos, en cada uno de las capas embrionarias vimos la parte del cerebro gestionada y cuáles son los relés que representa cada uno de los órganos, ¿sí? Es decir que acá, que es el mismo que es tenemos los relés. Esta es una tomografía, acá está el dibujo de la gente pasado-futuro y acá está la corteza cerebral, que es la que controla el corte transversal, ¿ok? Y acá tenemos los relés, mucosa, bronquios, conductos branquiales, el área motora de las piernas. Todo este lado es masculino, todo este lado es femenino. Ese gráfico lo tienen ustedes ahí. Entonces, se dan cuenta cómo el descubrimiento de Hammer realmente es increíble, porque puede dar cuenta de cada una de las situaciones que viva y las puede determinar cuál es el conflicto, cuál es el área que impacta en el cerebro, cuáles son los procesos que va a llevar y cómo va a repercutir en el cuerpo. Y lo voy a tocar por arriba. Cuando hay un impacto en dos lados, sí, yo te estaba leyendo, te estaba viendo, yo te estaba viendo que estabas haciendo así, dije, le voy a ganar de tiempo, se lo voy a decir yo. Cuando hay impactos en el mismo lugar, pero opuesto, lo que sucede es una constelación esquizofrénica. ¿Qué hace? Todos los conflictos psiquiátricos es una solución que encuentra el cuerpo para que la persona no muera. Porque si ese conflicto llegase a los órganos, la persona muere. Por eso es tan claro que un loco no puede morir de una enfermedad biológica y un enfermo, cuerdo y loco entre comillas, ¿no? Cuando tiene una enfermedad, genera una enfermedad psiquiátrica y vive. Alzheimer, todas estas enfermedades. ¿Cómo? Claro, es decir, los conflictos a interpretación de los demás podría ser peor, pero a nivel solución biológica, esa persona está por morir, la solución biológica es que tenga una enfermedad que le impide morir. Por eso, cuando tiene una enfermedad psiquiátrica, no mueren, y cuando desde una enfermedad biológica pasa a una psiquiátrica, que es como solución. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener muy claro que cuando sucede eso es porque hay un impacto que se ha vivido en los dos lugares, en dos relés del cerebro, en el mismo. Porque si estuviera acá yo podría bascular el cerebro. Pero cuando hay dos impactos en los dos lados, dice, no podemos bascular porque no hay lugar donde. También puede pasar que tenga uno acá, tres acá, dos acá, cuatro acá. Es decir, ¿se entiende? Se van haciendo cada vez más complejos. Por ejemplo, un conflicto, el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, son dos impactos que ha tenido la madre en gestación, un conflicto de separación brutal y un conflicto de repugnancia, por ejemplo. Y hay varios tipos de TOC, ¿sí? Entonces ahí tenemos que buscar dos impactos al mismo tiempo que afectan dos partes del cerebro. Ok, pero nosotros hay que tener mucho cuidado. Yo no trabajo con este tema porque hay que medicar a la persona, porque si yo resuelvo un conflicto, capaz que a los 2 o 3 días la persona muera. Entonces la persona que tiene que trabajar tiene que ser una persona que pueda medicar, una psiquiatra. Por ejemplo, estábamos hablando con una persona que... Para las enfermedades como esquizofrenia, psicosis. Exacto. Pero con otra lógica se tiene que ver. Entonces, una persona que estábamos hablando de este tema, que va a trabajar con nosotros, que es psiquiatra, y me decía, mira Pablo, dice, yo me doy cuenta que en el gran porcentaje de las personas que tienen conflictos psiquiátricos han sido abusadas. Es cierto. Hay una parte del cerebro que gestiona un tipo de células, un tipo de conflictos que están, ¿cómo lo puedo decir? Que están asociados, permiten que una persona que tenga abuso tenga una enfermedad psiquiátrica, ¿ok? Es decir, tiene una preeminencia más grande una persona que tiene un abuso
a una persona que no la ha tenido. Ellos lo saben claramente, ¿okay? Y acá Hammer lo dice también claramente. Pero en ese caso tiene que trabajar una persona que tenga los conocimientos para medicar, porque luego que salga de ese conflicto, va a tener, ese conflicto está ahí porque no puede ser biológico. Entonces ese conflicto está ahí, si sale de ahí tiene que ir a algún lado. Activo, pasivo. ¿Cómo? Como que va a entrar en el ciclo. No. Ah, no. Mira, una enfermedad empieza aquí y manda una orden al órgano para que tome el órgano. Ahora, si acá está en los dos hemisferios, no tiene órganos para bajar. Entonces, porque si baja el órgano, muere. Entonces, una solución es, si yo saco un conflicto, esto tiene que bajar y esa persona va a morir. Por eso hay que tener un tratamiento por medio de medicamentos. Yo quería comentarte. Pero vos sabés que habló ella. ¿Conflicto de territorio ahí, chicas? No, para nada. Díganlo, Sacamos acá las lanzas. No, yo participé estoy estudiando integración bioemocional con los médicos cubanos que vinieron a Rosario, y ahí hay un psiquiatra que se llama Jorge, bueno, no importa, y él presentó 2 casos de una constelación esquizofrénica, porque él nos mostró que él decía no podía ser de que eso sea una solución, digamos que una enfermedad psíquica sea una solución. Y él es psiquiatra y él ya publicó 2 casos de, me acuerdo de uno especialmente, una psicosis, un psicótico esquizofrénico que pudo ser decodificado y no hizo, digamos, la resolución del conflicto. No fue biológico. Exactamente, no fue biológico, pero digamos, tenido desde la medicación. Los primeros 2 casos están siendo revistos ahora por... ¿Había medicación? No. No había medicación. No. Él lo expuso en un informe médico, una publicación médica, y bueno, y con muy buenos resultados, y está siendo visto por Claude Sabat. Por eso quería comentarte que ya se están haciendo estas cuestiones, pero él es de base psiquiátrica, porque era su cosa, y eso lo atiende a todo nivel público en Cuba. ¿Sí? Claro, porque fíjese, este estudio lo puede hacer una persona que tenga conocimiento de psiquiatría. Nosotros, yo por lo menos, si no tengo una formación psiquiátrica, no puedo trabajar. ¿Okay? Pero puedo saber por dónde van los tiros y por dónde va. Pero entrar ahí hay que tener mucho cuidado. Normalmente, casos de neurosis que producen a veces cegueras neuróticas, que también son casos psiquiátricos con distintas patologías que han nombrado, lo que apunta a la medicación es como poner una cinta aisladora en el punto desencadenante hasta que procese y pueda resolver. Para ver cómo sigue. Exactamente. Porque eso se ve mucho en los niños con las epilepsias benignas, en la etapa de desarrollo, en la etapa de la adolescencia, que son resoluciones de conflictos que hacen epilepsias rolándicas infantiles benignas, que digamos pasan. No, y aparte que vos tenés que ver, tenés que analizar bien la situación, porque puede ser que sean varios conflictos y no podés resolver uno solo. Tenés que trabajar en todos en conjunto, porque los dos han hecho la solución, no uno solo. Y después, por eso son al mismo tiempo. ¿Ok? Bien. Y por último, lo que dijimos anterior, y esto es como para determinar el tema femenino y masculino. Las características del cerebro femenino y el cerebro masculino. Huida, el mundo interior, la mujer se comunica, una mujer cuando habla lo que está haciendo es relacionarse. Es decir, una mujer habla y lo que está haciendo se relaciona con los demás. El hombre necesita solamente hablar para cosas puntuales. Y esto es claro porque el hombre solamente tiene que comunicarse para decir cosas directas. Si necesito algo, se lo transmito corto y sencillo. La mujer va en círculos, empieza preguntando dónde estás, qué vas a hacer, y después y te dice, porque ella es la forma en que se relaciona. El hombre se comunica. Cuando estaba en la selva no podía hablar cuando tenía que cazar. ¿Ok? Entonces son mensajes justos, claros,
simples. La mujer, cuando está en el territorio, por eso las mujeres hablan, por ahí uno piensa y dice, che, pero no se están escuchando. En realidad lo que están haciendo es relacionándose. ¿Se entiende? El hombre piensa de manera directa, la mujer piensa en círculo. Por eso la mujer, ¿qué hace? Espera que el hombre haga. Y el hombre no hace hasta que la mujer no le diga. Pero la mujer espera que el hombre haga lo que ella piensa que tiene que hacer, porque es totalmente obvio desde el punto de vista femenino. Y el hombre desde el punto de vista masculino, si no le dicen exactamente cómo, cuándo y dónde, no lo hace. Entonces, como no sabe qué hacer, cuando en la naturaleza vos no sabes qué hacer, ¿qué hace uno? No hace nada. Cuando un animal está frente al predador, la única forma que va a poder sobrevivir es no haciendo nada, haciéndose el muerto. Por eso en las películas le dicen quédate quieto cuando viene el animal grande o el dinosaurio, dice quédate quieta, viene, lo olfatea y si hace el muerto sigue, porque el animal caza su presa, no come lo que dejan los otros, por eso son los carroñeros. Entonces, esto llevado a la biología, a la cultura, cuando yo no sé qué hacer en mi vida, y esto desde mi percepción atenta a mi supervivencia, la pierna derecha se paraliza, me duele o no me deja hacer algo. ¿Por qué? Porque si yo estoy ante el predador, si yo doy un paso, ¿qué pasa? Muero, porque el predador come cuando huís, no cuando te haces el muerto. Entonces la pierna derecha es acción. No sé qué hacer, no hagas nada. El hombre hace eso. No sé lo que quiere, no hago nada. Porque si hago, muero. Me va a decir que está mal o que no quedaría. Entonces queda. Y la mujer queda esperándose que el hombre haga algo que tiene que hacer lógicamente desde la perspectiva del cerebro femenino. ¿Se entiende? ¿Se siente identificado? ¿Ok? Bien. El hombre no se pierde, indudablemente, una cuestión de espacio. No se puede perder porque cuando tiene que cazar, tiene que gestionar el territorio. Y la mujer tiene muy desarrollada la sensibilidad, casi como 100 veces más que el hombre, es muy sensitiva. ¿Ok? El hombre no, es más tosco, porque cuando estaba en la selva tenía que pasar y todas las espinas que raspaban no podían afectar a el movimiento ni a nada porque estaba cazando. Entonces por eso el hombre en ese sentido es menos sensitivo que la mujer. ¿Ok? Y vamos a proyecto sentido. Bueno, cortamos acá, resumen, y ahora todo lo que queríamos preguntar lo vamos a hacer con Valeria. Me se queda encima. Ah, una pregunta de Marcela antes que lo levantemos. ¿Viste? Dice así. Las preguntas... Gracias. No, después en el break lo hacemos. Porque el trabajo era anotar las preguntas, ¿no? ¿Se acuerdan? Recuerden eso, así después lo edificamos todos juntos. Pregunta. En el caso de síntomas agudos como la apendicitis o los problemas de vesícula, ¿en dónde es necesario intervención quirúrgica? Donde es evidente que la cirugía no soluciona el conflicto y por tanto el cuerpo lo puede materializar en otro órgano. ¿Cuál es la forma de manejarlo antes de que se materialice en un nuevo órgano? Bien, primero tiene que haber una resolución de conflicto, siempre. Un conflicto cuando está manifestado, si es de primera o segunda capa, cuando está manifestado es que es resolución de conflicto. Es el momento donde se opera. Nunca se opera cuando el conflicto está activo, es decir, por eso muchas veces desde la medicina se pide que hagamos controles cada 5 o 6 meses, porque indudablemente nosotros vamos a tener conflictos dando vuelta, pero que se resuelven y no tiene por qué haber una materialización física fuerte. ¿Ok? Entonces, por ahí una persona está transitando un conflicto activo, no tiene materialización, no lo siente en su cuerpo, no hay síntoma, hace un control y le dice tenés cáncer. El conflicto está activo. Por más que saquen en ese momento, como el conflicto está activo, va a seguir aumentando. En el caso de la primera y segunda capa, y en el caso de la tercera capa va a ir decreciendo. Entonces siempre se opera cuando hay postconflictolitis, es decir, cuando el conflicto fue resuelto en primera y en segunda capa, cuando está la exteriorización del dolor. ¿Ok? Cuando ya tenemos el síntoma, porque cuando yo tengo el síntoma ya estoy en proceso de solución de conflicto. Y en tercera y cuarta capa, que es al revés, es cuando se materializa, ¿ok? Porque está rellenando. ¿Bien?